¿Qué tal? Gentil y amable y muy apreciable teleauditorio. Están otra vez aquí en su sección favorita, en su programa Ochel TV. Sin duda, ustedes lo disfrutan toda vez que les damos una información, comentamos información valiosa de historia, de nuestros personajes mexicanos, ilustres estadistas, gente considerada de un gran intelecto y una cosmovisión muy amplia y muy bien dirigida hacia el beneficio de los demás. Bueno, es el caso. Hago esta referencia porque hoy les tenemos preparado una entrevista con el doctor en Derecho Constitucional, como lo es el licenciado Alejandro Sánchez Sánchez, y vamos a platicar de un personaje de talla universal como lo fue el general Lázaro Cárdenas del Río. Serán legendarias las colas de gente de todas las clases sociales que en Bellas Artes contribuyen al pago de la deuda con lo poco o lo mucho que tienen, ya sea joyas o guajolotes. A los niños nos invitaron a que si queríamos aportar algo y fuimos a entregar, yo por mi parte, mi alcancía con algunas monedas de 2 centavos que había. Y también tuvimos oportunidad ahí de ver de cerca al general Cárdenas. $20,000 estudiantes de la recelosa Universidad Nacional lo vitorean. Cárdenas toma la bandera de la universidad y la ondea con emoción. El pueblo, eufórico, canta corridos. En que nuestro presidente declaró la expropiación, del petróleo mexicano. Las compañías petroleras norteamericanas concretan un amplio y efectivo boicot contra México, que se ve obligado a vender temporalmente su petróleo a los gobiernos fascistas de Italia y Alemania. De modo que me voy a permitir presentar a mi invitado, que es el licenciado Alejandro Sánchez Sánchez, doctor en Derecho Constitucional. Licenciado, bienvenido otra vez aquí a tu sección favorita y tú como invitado de lujo siempre vienes y nos enriqueces con todo el conocimiento del derecho constitucional, el derecho positivo de nuestro país. ¿Cómo estás? Bien, gracias, bien. Pues primero agradecerte la invitación. Agradecer a tu programa, de lo ordinario a lo extraordinario. El proyecto universal. El proyecto universal, efectivamente. Y bien, pues como lo dijiste, ¿no? Venimos hoy a comentar, a platicar sobre un hombre de talla universal, efectivamente, y que lo vamos a vincular con el derecho positivo que actualmente se aplican sus ideologías, ¿no? Parte de toda su aportación que él hizo a la humanidad. Pues hoy disfrutamos de ello, ¿no? Sí, vamos a platicar un tanto cuanto de la vigencia, de los ideales, de la manera de pensar y del trabajo de su obra que tuvo la oportunidad cuando sirvió como presidente de la República, mi general Lázaro Cárdenas del Río. Yo estoy muy orgulloso de este personaje, mi alma mater del Instituto Politécnico Nacional, y fíjate que el general tuvo a bien fundó el Instituto Politécnico Nacional. De modo que si por ahí hay algunos politécnicos que nos estén viendo, pues felicidades y no tengan la menor duda que han estado en una de las mejores instituciones educativas del país. ¿Cómo la ves, Milik? Muy orgullosamente. Pues burro, ¿no? Debes de estarlo, Los ¿no? politécnicos, la mascota es el burro, ¿no? Los burros blancos que nos llaman. Pero bueno, a lo mejor sí somos muy burros en muchas cosas que
que pues a mí en lo particular no me interesan como es el juego de azar y todo eso, que también el general, déjame decirte, prohibió las casas de juego y todo eso porque él no lo miraba como algo muy productivo. Entonces hay que saber diferenciar los personajes que de nuestra contemporáneos, ¿verdad? A ver por dónde se encaminan. Y más ahora, Milik, que viene ya un año electorero. Pues bien, sí, efectivamente. Primero debes de estar orgulloso, ¿no? De tu alma mater, definitivamente, y de que el general Lázaro Cárdenas, pues es la persona quien finalmente inauguró el Poli, como lo dices, ¿no? El Instituto Politécnico Nacional. Sí, lo decíamos, el Instituto Politécnico Nacional, pues esta persona, el general Lázaro Cárdenas del Río, pues su origen inminente es de formación militar. Tan es así que de una edad muy joven, a los 25 años, llega a ser general. Su carrera nos establece pues que fue general. Y de los mejores. Pues, y de los mejores, ¿no? Tenía una gran visión porque trataba así con los campesinos, con los obreros, como con los sencillo, ¿no? Sencillo, claro. La grandeza de mi general Lázaro Cárdenas estriba mucho en eso, la sencillez. Y una persona humanista. Él no distinguió a razas, países, no, nunca, absolutamente para nada, no discriminó a nadie. Es más, en la época de mi general Lázaro Cárdenas, en una sección de Proyecto Universal, que ya pasamos en esta televisora, del diplomático Gilberto Bosques, él llevó a cabo la encomienda, don Gilberto Bosques, que le llaman por allí el Schindler mexicano, la encomienda de darle visa a todas las personas, asilo político inclusive, ¿verdad? Y a los españoles inicialmente, y después se extendió a toda nacionalidad que quisieran. Era visa inmediata para venir a México, ya que la guerra, los nazis estaban muy duros entrando a Europa con los ataques así que hacían. En fin, es un gran referente. Pero ¿te parece, Lick, si le damos inicio al programa, pues dando lectura de una semblanza biográfica del general Lázaro Cárdenas del Río? Excelente, pues adelante. Muy bien. Nació en Jiquilpan, Michoacán, México, al occidente del país, siendo hijo de Dámaso Cárdenas Pinedo y Felicitas del Río Amezcua. Fue el mayor de 8 hermanos, de los cuales 3 hermanas, Angelina, Josefina y Margarita, y 4 hermanos, Dámaso, Alberto, Francisco y José Raimundo. En 1913 se incorporó a las fuerzas revolucionarias de Martín Castrejón. Después alcanzó el grado de general a los 25 años. De 1928 a 1930 fue gobernador del estado mexicano de Michoacán. Fungió como secretario de gobernación en el gabinete del presidente Pascual Ortiz Rubio y como dirigente del Partido Nacional Revolucionario. En 1934 fue elegido presidente de México. Posteriormente, durante el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho, se desempeñó como secretario de Guerra y Marina. Dueño de un trato muy sencillo y cordial, Cárdenas cosechó en vida más amigos que enemigos. Recibía en su casa desde campesinos hasta altos funcionarios. Sus primeros años en el gobierno quedaron marcados por el enfrentamiento con el general Plutarco Elías Calles, a quien finalmente obligó a abandonar el país en 1936 y quien se exilió en Estados Unidos. Para consolidar su poder, creó una serie de organismos sindicales de carácter oficioso, como lo fue la Confederación Nacional Campesina, la CNC, conocida por sus siglas, y la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, y procedió a reorganizar su partido, ahora bajo el nombre de Partido de la Revolución Mexicana, modificando su estructura, por lo que de ser una federación de partidos locales y regionales se integró con 4 grandes sectores: campesino, obrero, popular y militar. Cárdenas se caracterizó por acoger a los exiliados republicanos españoles que debieron salir de su país por la Guerra Civil Española entre 1937 y 1942. En 1937, por intercesión de su esposa Amalia Solórzano, quien presidía el Comité de Ayuda a los Niños del Pueblo Español, asiló a 456 menores, huérfanos de la Guerra Civil e hijos de combatientes republicanos que fueron llevados a México, a petición del Comité Iberoamericano de Ayuda al Pueblo Español, dándoles alojamiento, sustento y educación en la ciudad de Morelia.
Con el pasar de los años, el grupo fue conocido como los Niños de Morelia. Su apoyo a la República Española no se limitó a esto, la defendió en foros internacionales e intentó ayudarle económicamente, incluso con exportación de armas. El gobierno de Roosevelt se opuso a estos planes. Al finalizar la guerra, con el triunfo del ejército sublevado, Cárdenas puso bajo su protección a los exiliados españoles en Francia, incluyendo al presidente Manuel Azaña, quien murió bajo protección diplomática mexicana y fue enterrado envuelto en una bandera mexicana, porque las autoridades colaboracionistas francesas se negaron a que fuera enterrado con la bandera española republicana. Cárdenas, Rafael M. Pedrajo y los diplomáticos del régimen lograron que decenas de miles de exiliados fueran acogidos en México, incluyendo numerosos intelectuales que enriquecieron sensiblemente la cultura mexicana. En 1937 y 1938 completó la nacionalización de la red ferroviaria y, después de un conflicto obrero patronal, expropió los bienes de las compañías petroleras residentes en México, lo que provocó la ruptura de relaciones con el Reino Unido. Enfrentó una intentona golpiza encabezada por el general Saturnino Cedillo, quien resultó muerto en combate. También durante su mandato se transformó el castillo de Chapultepec, antigua residencia de los gobernantes del país, dando lugar al Museo Nacional de Historia. De igual modo, impulsó iniciativas para clausurar casas de juego y, rompiendo con la estrategia seguida por Calles, cesó la hostilidad hacia la Iglesia Católica. Asimismo, en el ámbito social y académico, enfocado a la educación, fundó el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, entre otros. Modificó la ley agraria, amplió también la red de carreteras y permitió la entrada a los refugiados políticos de muchos países, entre ellos 40,000 refugiados españoles de la Guerra Civil. Al término de su mandato estuvo al mando de la región militar del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial y como parte de la estrategia de unidad nacional seguida por su sucesor, fue también secretario de la Defensa Nacional del presidente Ávila Camacho hasta el fin del conflicto. Fue vocal ejecutivo de algunas empresas y presidente de administración de la siderúrgica Las Truchas, empresa que hoy lleva su nombre. De su matrimonio con la señora Amalia Solórzano nació su hijo Cuauhtémoc, quien años más adelante sería senador, gobernador de Michoacán, jefe de gobierno de la Ciudad de México y candidato a la presidencia de la República en 3 ocasiones. Su nieto, Lázaro Cárdenas Batel, quien también ha incursionado en la política, estuvo a cargo de la gubernatura del estado de Michoacán en el periodo del 2002 al 2008. Lázaro Cárdenas está considerado como uno de los más respetados presidentes de México debido a sus contribuciones en materia social y económica para el país. Hay quienes, sin embargo, refutan esta idea con base en los resultados políticos de largo plazo que originaron su conformación popular y corporativista del sistema político mexicano, aunque esto no sea atribuible a Cárdenas directamente, y sí, en cambio, a los sucesores priistas, quienes fueron minando poco a poco los logros socioeconómicos de Cárdenas. Lázaro Cárdenas murió víctima de cáncer en la Ciudad de México en 1970. Hola Mafe. Hi Andrea. Solo quería recordarte que pueden mandarnos un correo a produccionesochel@gmail.com. You can email us at produccionesochel@gmail.com. Bien, pues Licenciado, ¿qué le pareció? Excelente, ¿no? Excelente, definitivamente. Hablas pues sobre un gran personaje, como lo fue el general Lázaro Cárdenas del Río, ¿no? Lázaro Cárdenas del Río, de talla universal. De talla universal, efectivamente, vemos que fue una persona de origen militar, fue gobernador, fue secretario de Estado, fue presidente de la República, pero considero que lo sustantivo de este personaje, de este gran personaje, es su cosmovisión. Es decir, él bien volteaba a ver, como lo hizo, volteó a ver a los campesinos, a los obreros, el ámbito internacional, cuando trae pues a las personas con el conflicto aquel internacional que mencionabas,
así también pues con los grandes empresarios de ese momento, y creo que de ahí parte su gran obra, ¿no? Porque voltea a ver a las clases sociales más débiles del país. Entre comillas, digamos que son la fortaleza realmente del país, que es la clase campesina y la obrera. Efectivamente, en cuanto a son los pilares. En cuanto a su unión, ¿no? Como tales, efectivamente. Entonces, él voltea y ve a la clase campesina y a la clase obrera, tan es así que da impulso a fundamentos constitucionales que ya existían, establecidos en el artículo 27 y el 123, ¿no? Él apoya definitivamente estos ideales. Para nuestro querido teleauditorio que no esté muy versado en lo que es el derecho, como tú, que es un intelectual del derecho, un doctor en derecho constitucional, el artículo 27 constitucional trata de los bienes de la nación, y el 123 de la cuestión laboral. Es donde se encuentran inmersos esos artículos ahí, mucho de lo que impulsó el general Lázaro Cárdenas del Río, licenciado. Pudiéramos abundar de lo del 27, ya lo habíamos en el programa anterior pasado, habíamos platicado de don Benito Pablo Juárez García, también otro personaje que... Detalle universal. Detalle universal que nosotros... De mucha gente que nos está viendo, licenciado, va a estar de acuerdo con nosotros. Debemos de estar orgullosos de que nuestro pueblo mexicano ha tenido esos hijos tan brillantes, gente preclara, intelectuales, como el general Cárdenas, lo consideran estadista mexicano. Fíjense bien, ese es un adjetivo que pocos presidentes que hemos tenido de la corriente neoliberal para acá, han venido minando y no alcanzan ese adjetivo de estadista. Gente de Estado, gente inteligente, con una visión y habilidad política para lograr cosas en beneficio de los demás. No lo hemos tenido desde Luis Echeverría para acá, que ha sido lo más nefasto que ha sido después con López Portillo, y nada más. Resultaría, disculpa que te interrumpa tanto, que es somos hijos de la crisis, ¿no? Porque desde entonces pura crisis. No ha habido ningún auge, ningún florecimiento, un impulso a como lo dio el general. Sí, tuvo fracasos. Hay quienes sostienen que el haber entregado las tierras así, de acuerdo, el pueblo tal vez en ese entonces, como pasó en Yucatán, no tenían la preparación, conocimientos de administración, contabilidad tal vez, y fue un relajo cuando se les da a un crédito de 35 millones de pesos, por ahí sale en un documental de Enrique Krause. Los banqueros también se corrompieron, sí. Y a la gente las dejas como decir, ¿sabes qué? Maneja tú el barco, pero yo no tengo conocimientos de navegación. Sin embargo, todo eso es un cimiento para lo que hoy muchos ejidatarios que nos ven disfrutan de sus tierras, la titularidad de las mismas, el dominio, si así lo quieren, hablan a asamblea y ya les dan el dominio pleno de estas, ¿no? Tenemos mucho que abordar me adelanto un poquito para que por ahí, como se dice en el argot ahí del béisbol, me captes la pichada, ¿no? Claro que sí, licenciado, por supuesto. Ciertamente, como lo dices, ¿no? Primero vamos a profundizar en el tema y vamos a hacerlo, si te parece, con cierto tecnicismo jurídico, pero también... Pero vamos a tratarlo de hacer llano. De manera llana para efecto de que es el objetivo, ¿no? Sea comprensible para todos nuestros televidentes, ¿no? En este caso decíamos que efectivamente el artículo 27 es un derecho humano consagrado en nuestra ley suprema. ¿Y sobre qué habla? Sobre las tierras, cómo podemos adquirir y tener una propiedad privada, ¿no? De hecho, los bienes. Los bienes de la nación, bien. Bueno, con una visión pues técnica diríamos que los bienes pertenecen originalmente a la nación. ¿Y eso qué implica? ¿Cómo entender el concepto de nación? El concepto de nación implica a todos, es decir, implica al gobierno, implica a nosotros, el pueblo, toda la población en sí. Y el territorio. Y por supuesto el territorio. Por tanto, los bienes pertenecen originariamente a la nación, es decir, pertenecen al pueblo. Así inicia el artículo 27. Efectivamente, es su primer párrafo.
Y ya el Estado, la nación misma en su concepto de gobierno, pues tiene la facultad de establecerle ciertas modalidades a la propiedad privada y otras más. En ellas la ejidal, la comunal y el patrimonio familiar. Entonces, pues pertenece originariamente a la nación. La nación, el Estado mismo va a ejercer este dominio y va a otorgar la propiedad a los ciudadanos mexicanos, así también a los extranjeros también, con ciertas condiciones, ¿no? Claro. ¿Sí? A los mexicanos tenemos 4 figuras jurídicas de propiedad, como podemos adquirir pues estos bienes que pertenecen a la nación, que es la propiedad, en sí misma, privada, que es la propiedad privada, comunal, ejidal y el patrimonio familiar. ¿Sí? Qué interesante. También a los extranjeros con ciertas condiciones tienen derecho a adquirir estos bienes. Entre ellos pues es el de comprometerse ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, que implica al Estado mexicano, el considerarse como tal, es decir, como mexicano en cuanto a sus bienes, y no invocar a sus países en relación a la propiedad de esos bienes. Así es, no se vale que un extranjero venga, adquiera mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores, digamos, tierras para su explotación, etcétera, con autorización o concesión de la autoridad federal. Entonces a ellos se les obliga, bueno, el requisito es de que renuncien a la protección de sus leyes, porque están en México, aquí se tienen que venir a nuestra ley, ¿verdad? Claro. Hay una famosa cláusula Calvo, que por allí nos menciona que esos principios, ¿no? Para que los extranjeros puedan tener bienes aquí en el país. Corrígeme si en algo... Ciertamente, ¿no? Aunque la cláusula Calvo se aplica a las relaciones de carácter internacional entre estados, es decir, en conflictos de un estado y otro, ¿no? Pero en este caso efectivamente se deriva de ese principio, el cual sujeta a un extranjero a que renuncie pues a la protección de su gobierno exterior, precisamente en respeto a la soberanía del Estado de que se trate. Pero bien, aquí a mí me gustaría profundizar sobre el tema de la propiedad ejidal, si te parece, ¿no? Excelente. Porque es una de... igual, las otras 4 figuras jurídicas de propiedad son interesantes, sin embargo, considero pues que es de suma importancia que profundicemos en el tema de los ejidos, porque esta obra... empezaríamos ahí, Milik? Pues, ¿cómo lo concibió el general? Ahí empezaría yo, me ganaste, es decir, que si bien es cierto que ya existía en la Constitución de desde 1917, el general Lázaro de Cárdenas del Río, ¿sí? un hombre de carácter universal, pues él apoya definitivamente esto, ¿no? Él apoya a los ejidos, la creación del ejido, y hace posible esa política pública de los ejidos. Porque bien podemos tener el derecho humano consagrado en la Constitución como tal, sin embargo se requiere una política pública para concretizarlo, es decir, para que se vuelva realidad. Esto es lo que apoyó el general Lázaro Cárdenas. Que se llevara a cabo. Que existieran los ejidos de hecho. Y trataremos de dividir el tema de los ejidos en 2 partes cronológicamente, si te parece. Claro que sí. Desde su creación hasta 1992 y a partir de 1992. Sí, porque en 1992 viene la reforma con Carlos Salinas de Gortari, de esa reforma al 27 constitucional, ¿verdad? Efectivamente. Donde se lleva a cabo ya le quita un candado o unos candados a la propiedad ejidal para poderlas, que esas tierras puedan ser susceptibles ya del comercio, de enajenarse, porque pues hay conceptos que los terrenos propiedad de la nación son inalienables e imprescriptibles, no se pueden vender ni tampoco se pueden prescribir por el hecho de estarlos poseyendo. Está interesante. Lick, te quería comentar, fíjate que los ideales de mi general Zapata y de toda esta gente que él representó, todos esos campesinos, toda esa nuestra gente que derramó su sangre en los campos,
de batalla, ¿no? En esta guerra mexicana, esta revolución mexicana, esta guerra entre mexicanos, civil. Pues los campesinos sintieron que no se había llegado a nada bueno, que se les había defraudado, si se puede llamar así, con la revolución famosa, con Villa y Zapata, que no se concluyó. Eso lo percibió, ya lo traía visualizado el general Cárdenas del Río, y dijo, pues es cuando, y aprovechó también al otro sector, a la otra clase social, que es el obrero, con unas pero gigantescas huelgas. Cuando él asume ya el poder, la presidencia de la República, hubo unas grandes huelgas que también se aprovechó esa coyuntura para poder sacar del país a calles, que él seguía gobernando, era el poder detrás de la silla. Pero no nos vamos a desviar tanto en esas cuestiones. Simple y sencillamente que a la llegada de Cárdenas se hace realidad lo que Zapata quería, lo que la gente que representaba a Zapata junto con él mismo, que la tierra fuera para quien la trabajara. Por eso se llega a la cuestión del ejido. Sí, efectivamente, ¿no? Y qué bueno que lo planteas, no es desviarse. Yo llamaría que es establecer el contexto histórico en el que se dio la situación, y efectivamente el general Lázaro Cárdenas del Río, como estadista que era, ve la percepción de la población en general, el sentir, el clamor de ellos, y precisamente partiendo de ese estudio, de ese análisis que él y su equipo realizan, pues apoya el núcleo ejidal y a la parte o a la clase obrera también. De ahí es pues que apoya a la creación del ejido, y sabemos que decíamos antes de 1992, pues era un sistema que gozaba de una protección legal, en el sentido de que estos bienes no eran embargables, no los podías enajenar, inalienables e imprescriptibles, de la manera más sencilla, no se podían vender, no se podían empeñar, no se los podían quitar, porque de origen pertenecían a la nación. Los ejidatarios tenían la posesión, el uso y disfrute de esas tierras de manera conjunta, de manera comunal, es decir, todos los integrantes de ese ejido disfrutaban del aprovechamiento que daban esas tierras, y nadie podía venir y quitárselo bajo ningún argumento jurídico, bajo ningún decreto. Sin embargo, bajo ningún decreto, porque estaban protegidos completamente constitucionalmente. Sin embargo, el transcurso del tiempo da la situación que, por la situación jurídica del núcleo ejidal, no podían entrar a ciertos beneficios que las propiedades privadas gozaban. Como por son ejemplo, inversiones, un préstamo, una inversión, un convenio con un empresario. Ahora, de ahí nace, y de ahí partiríamos el nuevo contexto que se da y por el cual se establece la reforma de 1992, en la cual se sigue protegiendo de manera definitiva al núcleo ejidal, pero se quita ese candado, como bien lo decías, en el cual ya se les permite a los ejidatarios el uso pleno, el dominio pleno. Se les permite, siguen gozando del uso y disfrute de sus tierras, pero ahora ellos pueden realizar actos contractuales, como un convenio con personas morales, personas públicas, personas privadas, que eso en principio significaría o significa progreso a los ejidos en cuanto se aplique, ¿no? Pero además ahora los pueden enajenar, es decir, ya hay una gestión, un trámite que se puede realizar para que ellos adquieran el dominio pleno. ¿Qué significa esto de manera sencilla? Sacar su tierra del régimen ejidal y pasarlo a que sea propiedad privada. ¿Qué es lo que esto a usted le permite, al ejidatario, al comunero? Pues le permite que usted, ya siendo propiedad privada, pues usted puede contratar, puede hacer un convenio, pudiera vender. ¿Actos de comercio? Actos de comercio, efectivamente, en sentido general.
y se considera un beneficio, ¿no? Aunque, al igual que la propiedad privada. Al igual que la propiedad privada, es decir, ya se coloca en la misma situación que la propiedad privada. Entonces, recapitulando, tenemos el ejido, tienen el uso y disfruto del bien, pero ellos al decidirlo pueden pasarlo al dominio pleno. ¿Qué significa eso? Que pase a ser propiedad privada y por tanto se encuentra sujeto a ese nuevo régimen, legal, ¿no? También tienen el derecho al tanto. Hay unas restricciones por ahí, o sea, si la persona no se lo va a vender en la primer venta de las parcelas que ya adquirieron dominio pleno a cualquier postor, no, tiene primero que ir a la asamblea, poner ahí un letrero que esa parcela se va a poner en venta, entonces tienen la primicia cualquiera de los ejidatarios, sobre todo los colindantes, decir yo quiero esa parcela, yo la compro. O sea, hay cuestiones muy interesantes que a ver si después abordamos esto con más sí. Y qué bueno que lo mencionas, ¿no? Porque me parece interesante. Vamos a hacer énfasis en este último punto. Esto es una protección más para los ejidatarios. Es decir, ejidatario A desea vender su parcela, pero la ley agraria establece el derecho del tanto. ¿Qué significa esto? Que yo que quiero vender mi parcela tengo que avisarle a la asamblea por si hay otro ejidatario que se interese en comprarla, antes de que llegue un tercero o una persona extraña. Si no se cumple con este requisito, esa venta es nula. Sí, es nula. Sí, se puede, así es, de pleno, ¿no? En términos de ley, ¿no? Esta es una protección, pues, más a la clase campesina, ¿sí? En este caso, los ejidatarios, ¿no? Por ahí, Milik, un libro donde nos hablan de dos corrientes de pensamiento. Hacen una crítica a la reforma del 92, del 27 constitucional, donde se les da ya esa cobertura, digamos, para elegidos, donde pueden adquirir el dominio pleno de sus parcelas y venderlas, ¿no? Al igual que la propia privada. Muchos pensadores o gente intelectuales dicen que eso fue una cuestión que no va a aliviar la situación socioeconómica del país, porque hay gente, muchos campesinos que no quisiera ser peyorativo, quiero decirlo de una manera más sencilla, que no están tan aversados en el comercio o en esas cuestiones, no son tan... Y ya finalmente lo que va a suceder es que llegan gente muy lista, les compran sus tierras con corcholatas prácticamente, digamos, y se quedan sin tierra y sin dinero. Hands up to Hotel Ensenada on Facebook. Manita arriba a Hotel Ensenada en Facebook. Porque por ahí la cosmovisión del general Cárdenas, él tenía en su mente que el Estado debía de ser un protector de esas dos clases, la campesina y la obrera. ¿Me explico? Sí. Entonces hay otros que dicen, no, es lo mejor que pudo haber sucedido con el salinato, eso del 27, la reforma del 27 constitucional, porque pues así ya mira, les está yendo muy bien, muchos campesinos tienen sus flamantes unidades, sus carros, propiedades, y ya van prosperando, que es muy bueno, ese es el objetivo de todos, ¿no? Pero no todo les ha ido bien. Hay unos que ya se quedaron sin sus tierras y sin dinero, porque la venta sin tierras y sin dinero. Sin embargo, yo considero que el problema no está sustantivamente en la reforma, sino que debe existir una política pública de apoyo a esta clase, por ser una clase social considerada débil en sentido general. Es decir, ya lo decíamos, existe el derecho humano como derecho a la tierra, en este caso en el artículo 27 constitucional, y nace el núcleo ejidal, nacen los ejidos protegidos, y ahora se les da la posibilidad de pasar a dominio pleno con todo lo que comentábamos.
ahí está, pero falta una política pública de apoyo a esta clase, ¿sí? Sea que la tierra la tengan en el régimen ejidal o en el régimen privado. Pero ¿qué es lo que hace falta? La política pública de apoyo, claro, no solo económico, sino de capacitación, de asesoría, cómo sembrar bien sus tierras. Técnica y legal. Sí, técnica, legal, administrativa. Eso es lo que considero que en todo caso es lo que hace falta, ¿no? Establecer una política pública de apoyo a esta clase social para efecto de capacitarlos y no solo sepan sembrar, sino también administrar y cuidar su tierra y sus siembras, ¿no? Redundamos en lo mismo. Está muy bien si lo queremos ver positivo esa reforma, pero por fortuna muchos jóvenes que vienen de la clase campesina, de los ejidos, tienen acceso a la educación universitaria y eso es algo maravilloso. Yo lo califico como maravilloso, más que maravilloso, lo más benéfico que le puede suceder a las personas, la preparación, el conocimiento, y de esa manera ellos mismos ya no fácilmente llega alguien y les compra con devaluación, con unas devaluados o subvaluado el precio de lo que ellos tienen. Lo van a administrar mejor, como tú estabas diciendo. Esa política de Estado, pues yo creo que si no la hay, está en las escuelas. Por favor, señores campesinos, hagan el esfuerzo, manden a sus muchachos a la universidad. Todos queremos una vida mejor para nuestro país y la educación es la que nos brinda esa oportunidad. Si bien es cierto, me pueden decir, ay, pero ¿de qué sirve ir a la escuela y no hay trabajo? Pues claro que sí, o sea, sí hay. No hay ningún profesionista que sobre. Si queriendo, te aplicas en una actividad y logras llegar con éxito y ser próspero. Sí, definitivamente, como lo dices, ¿no? El conocimiento transmitido entre nosotros los seres humanos, pues es lo que nos hace crecer. Es enriquecedor. Es enriquecedor, en este caso, por supuesto, la educación, no solo a la clase campesina, pues es lo que nos puede dar una arma para mejor vivir en cualquier ámbito de la sociedad. Y sobre el tema en particular, pues a mí me gustaría ir concluyendo, comentando que... Nos falta la clase obrera. Que el general Lázaro Cárdenas del Río, sí, hombre, comentaremos sobre la clase obrera cuando me quieras invitar. No, es que el novio de tiempo otra vez nos está ganando el tiempo, licenciado. Sí. ¿Cómo abordar estos temas, platicar en torno de esta gente, de estas personas como el general Lázaro Cárdenas del Río, o Benito Juárez, o Emiliano Zapata? Pues a mí de veras que me da hasta un sentimiento de añoranza. Me hubiera gustado conocer personalmente a estos grandes hombres que dieron tanto. Tuvo sus detractores, todos han tenido sus detractores. Al general Cárdenas lo tildaban de socialoide, o algunos le querían, en vez de llamarle el general Cárdenas, le querían llamar el cadete, ¿no? Pero pues es la envidia, ¿no? Los corroe, digo yo, y lo tildaban de comunista. Y eso es muy grave porque lo están tildando comunista los propios mexicanos. Entonces, ¿qué dicen los güeros? No, pues vamos a hacerle la guerra a estos hombres porque el comunismo pues no lo queremos, nosotros somos 100% capitalistas, dicen nuestros vecinos, ¿no? De Norteamérica, ¿no? Que ellos... Pues, pero bueno, conflictos así. Él apoyó también en su inicio a Fidel Castro. El general Cárdenas lo tuvo también. Habría que ver la fuente. Antes de que antes de que se convirtiera en una dictadura, ¿no? Pero bueno. Habría que ver la fuente de la afirmación. Ocupamos más gente así, ¿no? Sí, definitivamente, ¿no? Yo parto de las cuestiones de fuentes de primera mano. Claro. Las situaciones subjetivas, pues las dejo para que son buenas comentarlas, definitivamente. Sin embargo, yo me reservo al respecto, pero desde una fuente positiva podemos afirmar que efectivamente el general Lázaro Cárdenas del Río pues fue un hombre de talla universal
Tan es así que impulsa el ejido. Tan es así que impulsa el ejido y que ahorita actualmente se disfruta de ello. Es decir, la clase social campesina ejidal disfrutan de esta figura jurídica que apoyó el general, como ya lo comentábamos. Y para tratar de dejar de manera plasmada, aunque ya se comentó, pues esto se encuentra en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley que se deriva, en este caso, la ley agraria que regula pues la vida de los ejidos. ¿Que sería la reglamentaria del 27? Hay varias leyes, por eso del 27 derivan varias leyes, en este caso comentamos la ley agraria, y ya en la vida del ejido, pues la Asamblea General pues es el órgano supremo de gobierno de un ejido. Sí, así es. Y de ahí tenemos pues al comisariado, el encargado de ejecutar las disposiciones de la Asamblea General. Pero bueno, yo apelo a que las políticas públicas existentes para esta clase social, pues en todo caso se mejoren, ¿no? Que se haga una realidad eso que dejó plasmado el general Lázaro Cárdenas del Río, un hombre de talla universal, ¿no? Así es, y también digo, cualquier conflicto, controversia que se suscite entre los ejidos o tienen sus instancias jurisdiccionales, como lo es los tribunales unitarios agrarios. Aquí en Ensenada tenemos uno a un lado del parque infantil, cercano al Teatro de la Ciudad, ¿no? Por ahí. Efectivamente. Entonces, hay muchas controversias o pleitos entre la gente de la comunidad ejidal, ahí se resuelve. Muy bien, licenciado, pues nos queda mucho por hablar del general. ¿Te parecería que nos vuelvas a acompañar, aquí enriquecer el tema, hablar de la expropiación petrolera? Ese es un tema interesante por demás, donde nuestro general, mi general Lázaro Cárdenas del Río, nos devolvió esa riqueza que es el petróleo, que le ha dado mucho sustento a la nación, ha apuntalado la economía mexicana en mucho, lo que es Pemex, es como dicen, una vaca que ha estado dando y le han sacado hasta donde han podido algunos personajes por ahí de la política muy conocidos. Eso estaba en manos de los extranjeros y tenían trabajando en condiciones pues malas condiciones, casi de esclavos. Se rebeló esa clase obrera y es donde entra el general y con apoyo de todos los mexicanos hicieron aportaciones para reunir una cantidad que argumentaban esas compañías que les debía el pueblo, ¿no? O sea, México. Y hubo una recaudación. Vieras que por ahí, a ver si hay oportunidad, miraremos un segmento del video que hace Clio con Enrique Kraus, donde se hizo ese acopio de bienes, con guajolotes, con alcancías, llevaba la gente su dinerito a apoyar al presidente que estaba expropiando al petróleo mexicano, para que ahora se lo quieran dar a extranjeros otra vez por aquí, las políticas actuales. Yo creo que no está bien. No es por nada. López Obrador, me voy a atrever a decirlo, llevó a cabo las Adelitas allá en el Zócalo. Pues él no está equivocado. La cuestión energética, tú lo sabes muy bien, eso no va a ser para ningún extranjero porque es cuestión estratégica del país. Eso bajo ningún concepto se le puede estar concesionando. Sí, lo establece ahí también el artículo 27 constitucional. Pero bueno, no sé si estás dando ya el programa sobre el tema o es la introducción solamente. Es la introducción, Luis, para que nos llevemos una tarea. No, claro, vengamos ya mayormente documentados sobre la cuestión de esa acción que emprendió el general de la expropiación petrolera. ¿Qué te parece? Gracias por la invitación y lo acepto, como no, lo agendamos y pues aquí estaremos, ¿no? Licenciado, pues no me resta más que despidamos el programa y agradecerte tu presencia. Licenciado Alejandro Sánchez, doctor en Derecho Constitucional, tuvo a bien acompañarnos una vez más aquí en su sección favorita de la programación de Ochel TV, como lo es el Proyecto Universal, que hablamos de gente de talla universal que va de lo ordinario a lo extraordinario. Licenciado, pues muchas gracias y enhorabuena. Gracias a ti, licenciado. Agradezco la invitación. Al contrario.
Serán legendarias las colas de gente de todas las clases sociales que en Bellas Artes contribuyen al pago de la deuda con lo poco o lo mucho que tienen, ya sea joyas o guajolotes. A los niños nos invitaron a que si queríamos aportar algo y fuimos a entregar, yo por mi parte, mi alcancía con algunas monedas de 2 centavos que había. Y también tuvimos oportunidad ahí de ver de cerca al general Cárdenas. $20,000 estudiantes de la recelosa Universidad Nacional lo vitorean. Cárdenas toma la bandera de la universidad y la ondea con emoción. El pueblo, eufórico, canta corridos. En que nuestro presidente declaró la expropiación, declaró la expropiación del petróleo mexicano. Las compañías petroleras norteamericanas concretan un amplio y efectivo boicot contra México, que se ve obligado a vender temporalmente su petróleo a los gobiernos fascistas de Italia y Alemania. Pero la actitud de ambos presidentes, Roosevelt y Cárdenas, contribuyó finalmente al arreglo. Y han pasado presidentes y pasarán presidentes, pero ninguno puede hacer como él. ¿Por qué? Porque él siempre vio por el pueblo. Ay, repartió tierra a los pobres, lo deben de recordar. Ay, el señor don Lázaro Cárdenas, que fue nuestro general.